Hola a todos. Hoy vamos a hacer un recorrido fascinante por la obra de Jean Piaget, un psicólogo suizo que la verdad nos cambió las reglas del juego sobre cómo entendemos la construcción de la mente humana. Y todo parte de esta pregunta que es fundamental: ¿cómo se construye una mente? Piaget nos propuso algo revolucionario para su época. Él no veía a los niños como recipientes vacíos que hay que llenar de información, sino todo lo contrario, como pequeños arquitectos, como constructores activos de su propio conocimiento. Para entender bien su teoría, vamos a seguir este plano. Primero, veremos la idea de la mente en construcción. Luego, las herramientas que usa para pensar. Después, ¿qué es lo que impulsa todo este proceso? Seguiremos con la famosa escalera del desarrollo y para terminar, veremos qué significa todo esto para quienes se dedican a la educación. Muy bien, entremos en materia. Para Piaget, la inteligencia no es algo estático, no es algo que uno tiene o no tiene. Es más bien un proceso dinámico, un proceso constante de adaptación al mundo que nos rodea. De hecho, él decía que nacemos con dos tendencias biológicas, dos funciones invariantes, como las llamaba. Por un lado, la tendencia a organizar nuestros pensamientos de una forma lógica, coherente, y por otro, la necesidad constante de adaptarnos a nuestro entorno. De ahí surge la inteligencia. Entonces, si la mente es como un edificio en construcción, ¿cuáles serían las herramientas y los materiales? Bueno, esto los lleva directamente a tres de los conceptos más famosos y centrales de Piaget. La herramienta más fundamental es lo que él llamó un esquema. Pensemos en los esquemas como los ladrillos de nuestro pensamiento. Son como categorías mentales, carpetas en nuestra mente que usamos para entender el mundo. Puede ser un esquema simple, como el concepto de perro, o uno súper complejo, como el concepto de justicia. Ahora, lo realmente interesante es cómo usamos y modificamos estos esquemas. Y aquí entran en juego dos procesos que son como las dos caras de una misma moneda: la asimilación y la acomodación. Siempre van juntas. A ver, para que quede más claro, imaginemos un niño que ya tiene su esquema de gato, cuatro patas, peludo, cola. De repente ve una ardilla y dice: «Mira, un gato». Eso es asimilación. Está tratando de encajar esa nueva información en un esquema que ya tiene. Pero claro, alguien le dice: «No, eso es una ardilla». Entonces el niño tiene que modificar su estructura mental. Crea una nueva categoría, un nuevo esquema para ardilla. Eso justamente es la acomodación. Bien, ya tenemos los ladrillos y las herramientas. ¿Pero qué es lo que impulsa toda esta maquinaria? ¿Cuál es el motor que hace que la construcción avance? Piaget tenía un nombre para esto: equilibración. El aprendizaje es, en esencia, un ciclo constante. Empezamos en un estado de equilibrio, donde nuestros esquemas nos sirven para entender lo que pasa. De repente, ¡pum!, aparece un problema, una situación nueva que no encaja. Eso genera un desequilibrio, un conflicto cognitivo. Y es ese malestar, esa incomodidad, la que nos obliga a actuar, a modificar nuestros esquemas, o sea, a acomodar, para alcanzar un nuevo estado de equilibrio, uno más avanzado que el anterior. Así que aquí está la clave de todo. Como decían Piaget e Ingelder, este proceso, este ir y venir entre el equilibrio y el desequilibrio, es el auténtico motor del desarrollo. Por eso, el error no es malo. Un error constructivo es, de hecho, fundamental para aprender. Y este motor no avanza a lo loco. Va creando una especie de escalera, una secuencia de desarrollo con 4 grandes etapas, cada una más compleja y sofisticada que la anterior. Estas son las famosas 4 etapas de Piaget. Se empieza conociendo el mundo puramente a través de los sentidos y la acción. Luego, en la etapa preoperacional, aparece el lenguaje y el pensamiento simbólico. Después, en las operaciones concretas, ya se puede razonar lógicamente sobre cosas tangibles. Y finalmente, se llega a las operaciones formales, donde se puede pensar de manera abstracta e hipotética. Pero ojo, esto es crucial. No hay que ver estas etapas como casillas separadas. Cada una se construye sobre los cimientos de la anterior. Se integra todo lo aprendido y se reorganiza en una estructura mental mucho más potente. Es como en una construcción. No se puede levantar el segundo piso si el primero no está bien sólido. Por ejemplo, uno de los grandes logros del primer piso, de la etapa sensorio-motora, es la permanencia del objeto.
Es ese momento mágico en que un bebé comprende que, aunque no vea a su mamá o su juguete, estos no han dejado de existir. Es un salto cognitivo gigantesco. Luego, en los primeros niveles, nos encontramos con un desafío característico, el egocentrismo. Y no nos referimos a egoísmo, sino a la dificultad natural de un niño pequeño para entender que existen otros puntos de vista. Creen que todo el mundo ve, piensa y siente exactamente como ellos. Muy bien. Y ahora, la pregunta para quienes están en el mundo de la pedagogía. ¿Qué significa todo este plano arquitectónico para la enseñanza? ¿Cuál es el rol del docente en todo esto? Y aquí es donde todo cobra sentido. Si el aprendizaje es construcción activa, el rol del docente no puede ser simplemente el de un transmisor de información. No, el docente se convierte en un arquitecto de experiencias de aprendizaje, un diseñador de entornos que provoquen esos desequilibrios deseables, esos desafíos que empujan a los estudiantes a construir. Y esto nos deja con una reflexión final para el camino. Conociendo este plano, la pregunta clave cambia. Ya no es tanto qué hay que enseñar, sino cómo diseñar esos desafíos perfectos a la medida de cada estudiante, para impulsarles a construir el siguiente nivel de su propio entendimiento. Una tarea fascinante, ¿no creen?